para hablar de los temas religiosos y también sociales que están en boga en nuestro país y en el mundo. Vamos a darle la bienvenida a Agustín Podesta. Él es magíster en teología, director de Hablemos de Teología y columnista de Yo Quiero Verte. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, todo bien. Bueno, día muy especial, Agus. Ya algo adelantamos en el principio del programa porque en el día de hoy la Iglesia Católica celebró la beatificación del fraile Mamerto Esquiu. El Papa Francisco había declarado su beatificación el año pasado. Se iba a celebrar en marzo de este año, pero tuvo que ser postergada debido a la pandemia. Finalmente, Agus, hoy se concretó la beatificación de Fray Mamerto Esquiu. Por eso quería preguntarte qué podés decirnos acerca de este nuevo beato que tiene la Iglesia Católica, Agustín. Bueno, brevemente, es un fraile franciscano que fue muy importante en el proceso de lo que fue la organización nacional, los procesos de organización nacional en la segunda mitad del 19. Se hizo muy conocido del siglo XIX, se hizo como que saltó, digamos, a la esfera política con el sermón patriótico, el sermón de la Constitución, cuando se firma la Constitución en 1853, después de que lo sacan a Rosas y se firma la primera Constitución. Cuando, después de mucho tiempo de acaloradas discusiones por el tema de que no se lograban poner de acuerdo los constitucionales, ahí en si se quiere, este célebre discurso, sermón, Fray Mamerto Esquiu insiste en que hay que cerrar el tema como está, ¿no? Que lo más importante es que haya ley, que haya constitución, más que las divisiones internas, ¿no? Si se quiere, hoy diríamos a la distancia, un poco superando la grieta, ¿no? Como invitar a decir, bueno, tarde o temprano hay que resolver los problemas. Y ahí se hizo muy conocido el tema, bueno, como siempre en la política, cada uno quiso llevar el discurso para su molino, ¿no? Y él nunca se quiso meter en esas disputas internas. Entonces se aleja un poco de la esfera política, pero su palabra, bueno, siguió siendo importante porque fue conocido en todo el país. Su sermón fue leído y impreso en mucha cantidad de diarios y demás de todo el país. Después él se va porque le ofrecen ser obispo en Buenos Aires, solamente acepta ser obispo en Córdoba, eh, y, y bueno, vuelve en el 80 a Buenos Aires, a finales del 70 y pico, y en el 80 pronuncia un discurso, si se quiere ya un Mamerto Esquiu muy avejentado y cansado de la politiquería, ¿no? de las luchas fratricidas en nuestro país que tuvimos siempre. La grieta no es un invento de ahora, ¿no? Está desde antes de la Revolución de Mayo. Eh, y bueno, un poco se queja de esto, ¿no? Como quejándose, diciendo hace 30 años les dije que había que someterse a la ley y solo sirvió para que fomenten y hagan crecer más la división interna, ¿no? Cuánta sangre han dejado correr por no ponerse de acuerdo. Eh, y sobre todo un enamorado de Jesús, ¿no? Es un enamorado de Cristo, de Dios, apostando por una sociedad que puede crecer y puede fomentar los lazos de unión entre los hermanos, entre todos los ciudadanos, poniendo el corazón en el Evangelio. Eso es lo que se destaca en toda su vida. Y viviendo como franciscano, ¿no? Viviendo verdaderamente en la pobreza, dando de lo poco que tenía, dándolo a los pobres, y viviendo sin ningún tipo de lujo, ¿no? En eso muy pegado muy hijo de Francisco de Asís. Bueno, nada, y de hecho siempre rehusó a cargos, pues estuvo en algunos cargos políticos en Catamarca, de diputado y demás, pero no a nivel nacional, solamente por medio de acompañando, ¿no? Acompañando los procesos políticos y siendo muy crítico con las guerras civiles. Bueno, conocemos, ¿no? De la segunda mitad del 19, más o menos hasta la federalización de Buenos Aires, que es donde él dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires solo sirvió, todo esto que hicieron, ¿no? Es interesante porque lo dice en la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Dice, esto de la federalización de Buenos Aires, lo único que hizo fue enriquecer mucho más a Buenos Aires a costa de las provincias, ¿no? Que pasan hambre, que pasan injusticias, todo al final lo terminaron resolviendo entre ustedes y para ustedes. Es un sermón bastante crítico el último, este último, no tan famoso. Bueno, eso es un poco como él vivió, ¿no? Y él es conocido, si se quiere, en la esfera política por todo esto que les decía, pero sobre todo por su vida, por su amor a su vida monástica, de la línea de Francisco de Asís, ¿no?
muy preocupado siempre por la situación socioeconómica de los fieles donde él estaba. Agus, escuchaba este relato de la vida del hoy beato Esquiu, especialmente en los planos político y pastoral, pero por ahí incluso meramente evangélico, por lo que nos contás, y trataba de ubicar el contexto, como con la ayuda de lo que vos ibas contando, el contexto de ese momento, comparándolo con el actual, como vos bien nos llevabas a colación justamente. Y pensaba que por ahí Esquiu fue un legislador que defendió la Constitución argentina de 1853 y a partir de hoy un beato y por lo tanto un modelo de vida para la sociedad. A una semana de las elecciones, Agus, es un lindo mensaje para recordar a nuestros gobernantes y futuros gobernantes que es posible alcanzar la santidad, incluso trabajando en la política, ¿no te parece? Sí, sí, ciertamente, ciertamente. A hacer política no para estar enemistado con el otro, tampoco para decir, bueno, nos vamos a ser mejores amigos que nunca, porque no si se quiere la diferencia entre, a mí me gusta, muchos políticos lo usan, ¿no? La diferencia entre enemigo y adversario. Una cosa es ser adversarios políticos porque tenemos ideas distintas, y otra cosa es considerar al otro mi enemigo. Al enemigo hay que aniquilarlo. En cambio, al adversario hay que, en todo caso, derrotarlo, encontrar cómo superar juntos el conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Es la gran diferencia. Con el enemigo no se dialoga, con el adversario hay que dialogar, porque hay que construir. Eso es justamente la política. Bueno, lamentablemente muchos hacen política para enemistarse, ¿no? No para asumir la diferencia, ¿no? Como dice el Papa Francisco, en la unión, ¿no? A pesar de las diferencias. La diferencia no hay que aniquilarla, la diferencia no hay que suprimirla. Es mentira eso de que tenemos que está mal que tengamos opiniones distintas, bajo ningún aspecto. Es buenísimo que tengamos opiniones distintas. Lo que tenemos que saber, que aprender es qué hacemos con esas opiniones diversas, ¿no? Cómo trabajamos con la diversidad. Totalmente. Nombrabas el Papa Francisco y pensaba que uno de los temas que circuló en los medios fue la posible renuncia del Papa Francisco, algo que él mismo se encargó de desmentir. Desde tu punto de vista, Agus, ¿hubo alguna doble intención detrás de esta fake news? Porque me llama la atención que se haya corrido ese rumor simplemente por un error de la prensa. Errores no tienen. Los multimedios internacionales errores no tienen. No, bueno, pasa creo que un poco lo de siempre, ¿no? Enseguida salen, ¿no? a afilar los cuchillos. No me extraña, eso tengo que decir. O sea, quiero decir, la renuncia de Benedicto XVI fue extraño y a todos nos sorprendió. Que jueguen a decir, Francisco está renunciando, Francisco va a renunciar, y que sea mentira, no me extraña. A diferencia de Benedicto XVI, no me extraña, porque sabemos que hay muchos intereses creados y que Francisco tiene enemigos primero enemigos, no adversarios. Sí. Francisco tiene enemigos dentro de la Iglesia. Y después afuera, ni hablar, afuera tiene muchísimos, ¿no? Sobre todo por su crítica al sistema capitalista, ¿no? Y a la acumulación de la riqueza, sobre todo países, ¿no? De los que se llaman países del primer mundo. No me extraña que ese tipo de agendas y de lobbies internacionales estén en contra de Francisco, tampoco dentro de la Iglesia. Enseguida salen todos, ¿no? Con tenedor y cuchillo, ¿no? Yo creo que hay mucha expectativa en el próximo cónclave y están desesperados porque suceda. Bueno, Dios quiera que Francisco tenga mucha más vida, ¿no? Ojalá. Entonces, por ahí a modo conclusivo, por lo que vos decís, me parece que fue un deseo de muchos más que un error de la prensa. Yo creo que sí, que eso representa mucho. Yo de hecho me enteré, no voy a decir cómo, pero me enteré por ni siquiera por los medios, por personas que estaban deseosas de que suceda, de que sea verdad. Entonces, bueno, ahí sabemos, ¿no? Dime quién es, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O sea, decime quién me contó la noticia y te diré por qué le interesa tanto. Agus, por ahí saliendo un poquito del tema meramente religioso, creo que la noticia que más ha impactado a nivel internacional en las últimas semanas tiene que ver con la terrible situación que se está viviendo en Afganistán con el régimen talibán. Ayer leía que tras el conflicto que se produjo en el país ya no quedan sacerdotes católicos, ya que el último que quedaba, estamos hablando del padre Pedro Scalese, tuvo que ser repatriado a Italia después de llevar adelante una misión de casi 7 años en la ciudad de Kabul. Y algo que me llamaba la atención es que el sacerdote no quería retirarse de Afganistán para no dejar solas a las 5 monjas, unas misioneras de la caridad,
que estaban trabajando también con unos niños con discapacidad y ellas a su vez no querían irse de Kabul porque justamente estaban asistiendo a 14 niños con discapacidad. En definitiva, digamos, Agus, la historia tuvo un desenlace relativamente feliz, ya que tanto el padre Pedro Scalese, las 5 hermanas misioneras y los 14 niños con discapacidad pudieron huir de Afganistán hacia Italia. Citaba este caso para poner un ejemplo de lo que se está viviendo en Kabul, pero contanos qué papel cumple la religión en medio de todo este conflicto. Bueno, yo el tema islam mucho no conozco, pero sí, como vos lo estabas planteando, desde la religión en general. Cuando la religión se hace fundamentalista, yo ya creo que no es religión. Yo creo que ya es una ideología devenida de una fundamentación religiosa. Pero no es una religión, la religión tiene que ser liberadora, ¿no? Sea cual sea la religión, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Así lo ven muchos, que la religión tiene que ser un espacio de liberación, de sanación, no solo interior, sino para con los demás. Cuando se utiliza la religión para conquistar al otro, para someter al otro, para obligarlo, para someterlo, para violentar a los demás, entonces esa religión yo no creo que ya sea auténtica, ¿no? Y no hace falta irnos hasta un extremo islamista, también lo hemos visto en la Iglesia Católica, en los distintos cristianismos, en el judaísmo, hemos visto cómo la religión es utilizada para a menudo por distintas personas, agrupaciones, países, etcétera, gobernantes, como una excusa para someter a los demás. Bueno, yo creo que esa no es una auténtica religión, no se condice con lo que Dios, sí, Dios depende en cada religión también cómo se revela, pero no creo que sea lo que Dios invita, ¿no? Me parece que si una facción religiosa se radicaliza y utiliza la religión como una excusa, yo creo que justamente esto, ¿no? Que la religión es una excusa. Que ahí la religión está utilizada como una excusa para resolver un problema que no es religioso, ¿no? Que es la violencia, la avaricia, el egoísmo, ¿no? Lo peor que brota del corazón de las personas, sí, puesta como un maquillaje de religión. Yo no creo que sea religión. Yo creo que si la religión no libera, no sirve. Al contrario, ¿no? Esto también lo hemos hablado veces anteriores, yo creo que cuando se utiliza a Dios como excusa para pegarle al otro, por lo menos desde la revelación judeo-cristiana, cuando Jesús dice que Él está en los que más sufren, yo creo que es al revés, ¿no? Aunque venga con la Biblia y la cruz en la mano y con la Biblia y la cruz le pegue en la cabeza al otro, yo creo que Jesús está en el que está siendo golpeado, ¿no? O sea, Mateo 25. O sea, yo le creo a Jesús cuando dice que, por más de que el otro sea el que, ¿no? El mismísimo religioso que viene con la Biblia en la mano, ¿no? Más bien pareciera que Jesús está presente en la víctima y nunca en el victimario. Totalmente, Agus, por ahí, además de esto último que decís que es totalmente evangélico, me quedaba con otro mensaje que por ahí nombraste más al pasar, que también es muy evangélico, esto de que por ahí lo que es malo es lo que viene de adentro del hombre, de la avaricia, además, la lujuria, que por ahí algunos se queda con cuestiones por ahí más externas, como en algunas religiones, y a lo mejor no se dan cuenta que lo que es realmente malo son esos malos sentimientos, esas malas acciones que salen del interior del hombre. Exactamente, sí. Agus, por M, hablando, justo antes mencionaba las misioneras de la caridad y pensaba que justamente mañana se cumplen 24 años de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las... ¿24 años ya? 24, sí, de las hermanas, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad, y desde hace exactamente hoy 5 años, una santa más de la Iglesia Católica, nombrada por el Papa Francisco. ¿Podemos comparar el trabajo que hizo la Madre Teresa en la ciudad de Calcuta, en India, con lo que hacen tantos sacerdotes y religiosas, hermanas consagradas, en zonas de mucha vulnerabilidad social, como en este caso nombramos a la ciudad de Kabul? Sí, inclusive agregaría también cantidad de laicos, ¿no? Personas que no solo religiosos o sacerdotes, sino también mucha cantidad de laicos que se dedican todos los días, ¿no? A trabajar por los demás, en el acompañamiento sobre todo a las personas con discapacidad o excluidos en general, ¿no? Cuánta gente es, como dice Francisco en Laudato Si, descartada, ¿no? Tirada, dejada de lado, que son como los descartados, ¿no? Francisco usa la metáfora de la basura, ¿no? Dice, descartamos basura
¿no? Y las llevamos a los basurales, también descartamos seres humanos, ¿no? Son los que están verdaderamente afuera totalmente del sistema, que son a los que fue a buscar la Madre Teresa, ¿no? A los que ya la sociedad en el contexto donde estaba los consideraba parias, ¿no? A los leprosos, a los enfermos terminales, que son los impuros con los que no hay que relacionarse y que mueren solos, tirados en las calles, tirados en alguna cama solos, porque de vuelta son considerados parias, pero por una cuestión cultural, ¿no? Porque culturalmente se considera que esos vulnerables, esos descartados, ya no pertenecen a la sociedad y da igual dónde o cómo mueran, porque a nadie le importa. Bueno, cuántas personas, ¿no? Me parece que en esto las hermanas de la caridad hacen una acción en particular, pero creo que encarnan un principio evangélico que es mucho más amplio, ¿no? Que justamente estar con los que la sociedad tiene por descartados, ¿no? Cada sociedad, en esto cada sociedad es distinta, ¿no? Hoy en nuestra sociedad tenemos un montón de descartados que no vemos, ¿no? O que elegimos no ver, o que no tienen voz, ¿no? Entonces, estar ahí me parece que bueno, que en ese sentido la Madre Teresa es un ejemplo clarísimo, ¿sí? Seguramente. Agus, por ahí para ir cerrando y volviendo al plano nacional, hace un par de días mencionabas en la cuenta de Instagram de Hablemos de Teología al Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires. Contanos de qué se trata este sínodo que se celebra en la iglesia, cuánto hace que se viene preparando y cuál es el rol que justamente ocupan los laicos, algo a lo que vos mencionabas y creo que tiene bastante lugar en este sínodo puntualmente en Buenos Aires. Bien, los sínodos son una forma significa, viene de dos palabras griegas, sin odos, que significaría caminar juntos, ¿no? Reunirnos para caminar. Es una práctica muy común en la iglesia desde toda la historia, que es justamente una reunión, una asamblea, una agrupación, más que una agrupación, es como reunirse ¿no? Como una gran reunión, diríamos, como una asamblea para debatir distintos temas, ¿no? De hecho, por ejemplo, todos los años hay sínodos en Roma, que los hemos escuchado mucho en los últimos años. En Buenos Aires no se realizaba un sínodo, ahora no recuerdo hace cuántos cientos de años no se realizaba un sínodo, que es justamente, como decía recién, es una reunión una reunión grande, ¿no? Es solamente sentarse a tomar un café, estamos hablando de un proceso de asamblea donde se reúnen los obispos de Buenos Aires, monjas, pero también la mayoría de laicos, ¿no? Que somos en Buenos Aires amplia mayoría, por una iglesia que busca a Francisco en carácter sinodal, ¿no? O sea, Francisco viene insistiendo mucho en esto. También lo que se está viviendo a nivel América Latina, ¿no? Donde los obispos hablaron con Francisco para hacer una reunión, un sínodo de obispos, como el último fue aparecía, y Francisco les dijo, no hagan un sínodo de obispos, hagan una asamblea eclesial. Es decir, abran a la consulta a todo el pueblo latinoamericano. Que no sea solamente juntarse unos obispos y escribir un texto, ¿no? Por más rico que sea, como el de Aparecida. Bueno, un poco lo que se quiso en Buenos Aires es esto, ¿no? Ahora no recuerdo, pero hace como 3 o 4, con la pandemia perdí la cuenta. Pero un par de años antes de la pandemia seguro que estábamos trabajando con el tema del sínodo. La vida otro día me decían, ¿no? Es AP y DP, ¿no? Antes de la Sí, pandemia, después de la totalmente. pandemia, me dijeron, es que es así, ¿viste? La Sí, sí, cabeza sí. es como que perdió la cuenta. Pero un par de años antes de que empiece la pandemia, seguro que veníamos trabajando a nivel arquidiocesano con el sínodo, que tuvo un proceso muy grande de escucha, de participación, de católicos, no católicos, de todas las personas que se reconozcan o no iglesia, y ahora ya se está trabajando en base a todo lo que salió, digamos, en las encuestas, en el proceso de escucha. Ahora se preparó un documento de trabajo, y esto se va a estar trabajando de acá hasta fin de año, desde el otro día, que fueron los retiros iniciales, hasta durante todo octubre y noviembre, para, con delegados sinodales, para justamente debatir sobre temas que son los que más surgieron en el proceso de las consultas, ¿no? De las encuestas, de las consultas que se hicieron antes, como las mayores preocupaciones de la iglesia en general, no solo de creyentes, también de no creyentes, de creyentes que más o menos, digamos, de lo que sea, ¿no? De todos los que participaron, todas sus inquietudes están plasmadas ahora en una metodología de trabajo, y se van a hacer reuniones de todo el día durante varios meses, donde, bueno, ahí participan, como les decía recién,
muchos delegados sinodales de todo Buenos Aires, y bueno, justamente para debatir estos temas, y ahí sí quizás elaborar algún documento o un algo final que nos permita un poco pensar la iglesia en Buenos Aires. Cierro con esto, que no solo es que lo está haciendo Buenos Aires, ¿no? En este proceso sinodal hay muchas otras diócesis de Argentina y del mundo que están en sínodo, que están en procesos sinodales. Bueno, creo que esto es también un gran aporte de Francisco, ¿no? Veníamos de una iglesia que, sobre todo desde Juan Pablo II para acá, bastante todavía verticalista. Me parece que en este sentido Francisco está lo que se llama hoy la pirámide invertida, ¿no? Que no es que la pirámide como estamos acostumbrados, que arriba está el Papa, los obispos y abajo el pueblo llano, sino al revés, ¿no? La pirámide, invertir la pirámide. El pueblo llano, digamos, está arriba y son los, si se quiere, los que son más cantidad y son más importantes, porque son la mayoría, ¿no? Y en todo caso, los que ejercen funciones de conducción, como pueden ser los obispos o el Papa, están al servicio ¿no? Se tienen que poner al servicio de la mayoría del pueblo, ¿no? Que en este caso seríamos, bueno, todos los laicos, etcétera. Bueno, un poco Francisco insiste en esto y es como se está trabajando. Bien, haciendo justamente caso a lo que él mismo propuso de esa iglesia en salida, que por ahí en algunos casos no se ve, pero él trata de promulgarlo a lo largo y ancho del mundo. Sí, ciertamente. Él dice, el otro día lo escuché de vuelta, que hablaba con unos jóvenes en el Vaticano, y dijo algo que acá en Buenos Aires decía siendo Bergoglio, que decía... prefiero una iglesia que sale y se accidenta a una iglesia que se queda en el atrio del templo, ¿no? Equivocarse no es malo, ¿no? Y pedir perdón es totalmente cristiano. En todo caso, salgamos, ¿no? Y tomemos los riesgos. Peor es quedarnos en la seguridad, porque en la seguridad, ¿qué es lo que va pasando? Nos vamos muriendo de a uno. Y de golpe no queda nadie, ¿no? En cambio, saliendo y equivocándose, bueno, y si uno se equivoca, pide disculpas. Pero toma el riesgo, ¿no? Una iglesia joven, como dice él, no porque sea solo de jóvenes, sino porque tiene que tomar un poco como los jóvenes, ¿no? Que toman más riesgos, por ahí piensan menos las consecuencias, pero se animan a más, ¿no? Bueno, si Jesús no lo hubiera hecho, si Jesús no hubiera asumido riesgos, no hubiera existido la pasión. Seguramente, el espíritu joven que marca el Papa Francisco y que vos ahora traes a colación, Agus. Bueno, muchísimas gracias. Creo que repasamos todo, Agustín, ¿no? Fuimos por un largo abanico de temas y ya nos aclaraste en cada uno de los fragmentos que fuimos viendo, así que bueno, pasamos de Kabul hasta Catamarca hasta la iglesia de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por esta linda charla que tenemos en este sábado también. Y si alguien quiere seguir estos temas y otros temas que van surgiendo, ¿a través de qué cuentas puede hacerlo, Agus? Hablemos de Teología en Instagram y hablemos de teología.ar en Facebook, allí estamos. Perfecto, bueno, gracias por tu tiempo, Agus, y por tus clarísimas explicaciones para cada cuestión que va surgiendo. Muchas gracias, saludos a ustedes ahí también. Dale, abrazo grande. Chao. Pasaba Agustín Podestá, magíster en Teología y director de Hablemos de Teología.